Buenas noches, mi nombre es Shendi Jiménez Palomino, mi código de alumno es U2013-22998. El tema a tratar es la liquidez de las entidades financieras en el Perú. El presente trabajo identifica el ratio de liquidez de las entidades financieras, mostrando su importancia en el sistema bancario. Muestra los riesgos y efectos de contagio de la salida de los fondos de las instituciones financieras. Asimismo, determinar en qué momento la situación financiera puede verse afectada por los ratios de liquidez y de qué manera repercuta esto en el sistema financiero. El análisis del ratio de liquidez va a identificar el grado de exposición y el nivel de liquidez del sistema bancario mediante los riesgos sistemáticos, riesgos de interconexión, mercado interbancario, entre otros, por lo que se busca identificar las alternativas y/o métodos para controlar el riesgo. Gracias. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Ángelo Soflaza Jami, con código de alumno U2017-10839. En la presente diapositiva vamos a hablar sobre la liquidez en las entidades financieras del Perú y cómo están interconectadas, entre otras. Lo que buscamos es conocer en qué situación se encuentran las entidades financieras del Perú y cómo corre en riesgo su liquidez. Este suceso influye en las demás entidades porque todos están conectadas en un solo sistema. Podemos observar que existe el riesgo sistémico. Este riesgo sistémico se divide en dos dimensiones, en la temporal y en la transversal. En la temporal podemos observar que se va a desestabilizar con el pasar del tiempo, ya que se van acumulando factores de riesgo. Estos factores de riesgo son las malas prácticas que van teniendo algunas entidades financieras al realizar algún tipo de créditos o falta de liquidez en sus arcas, bueno, y en sus diferentes acciones que van realizando, ¿no? En la transversal podemos ver que se enfocan en el mecanismo y eso conlleva a que si una entidad cae, se va a amplificar el efecto como un efecto dominó en todas las entidades financieras, como le había mencionado en un principio. Estas entidades financieras están interconectadas entre sí en un solo sistema. Para realizar este tipo de criterios, tenemos que ver diferentes parámetros para poder realizar diferentes análisis de esta dimensión transversal, ¿no? Vayamos al riesgo de interconexión. En el riesgo de interconexión podemos observar que es una herramienta muy común en el sistema financiero y que se enfoca en los riesgos de créditos interbancarios, existiendo también otro tipo de interconexión como es el fondeo, ¿no? Esta herramienta financiera también sirve como un buen indicador para un mercado emergente como es el peruano. Cabe mencionar que el BCR maneja la liquidez y los créditos de las entidades financieras para así poder realizar políticas monetarias e impedir que se corra el riesgo en el mercado, en el sistema financiero peruano, y así se hagan efectos dominó que perjudiquen a la economía peruana y a los ahorristas, ¿no?, que pertenecen al sistema financiero. Muchas gracias. Le doy paso a mi compañera Rosa. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Catherine Elizabeth Sánchez Trillo, con código de alumno U2022-23661. Hoy me ha tocado hablar sobre el análisis del tema principal, donde tenemos entre uno de los principales puntos el riesgo sistémico, que nos detalla que a lo largo del tiempo se han desarrollado distintos procesos como avance, con el objetivo de minimizar los riesgos del sistema financiero. Aquí tenemos dos procesos que son las dimensiones temporal y transversal, señalados como fundamentales ya que apuntan a reducir el riesgo sistémico con el fin de evitar una crisis como la ocurrida en el año 2009. Cabe resaltar que este análisis se empezó a realizar luego de la crisis internacional que se tomó como referencia para desarrollar mecanismos de prevención, dado que es fundamental un adecuado manejo de parte de los reguladores financieros. También podemos resaltar el riesgo de interconexión como un factor variable, que a lo largo del tiempo podría ser positivo o generar un default. Tenemos el riesgo de interconexión por el lado del fondeo, el cual se basa en el manejo de la liquidez de las entidades, viéndolo por el lado de que se tenga un balance asignado los excedentes de una entidad financiera a otra deficitaria.
También algunos estudios nos indican que el mercado interbancario ayuda a suavizar los choques de liquidez, lo cual podría influir de forma positiva en un mercado emergente como el que tenemos en el Perú. Buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Pablo Quispe Gutiérrez y prosiguiendo con la exposición me ha tocado el análisis del documento Interconexiones bancarias y riesgo de liquidez sistémico en el Perú. Como tercer punto de análisis se ha logrado identificar el mercado interbancario peruano. Este está compuesto por bancos comerciales y por otras instituciones no bancarias captadores de depósitos, como cajas y financieras, las cuales buscan rentabilizar sus activos líquidos y o cubrir déficits de liquidez. Ellos cómo lo realizan, cómo se benefician para poder rentabilizar sus activos líquidos y aminorar el riesgo de liquidez. Ellos lo realizan con el tema de préstamos overnight, también denominados con préstamos de noche. Esto definitivamente no se hace de la noche a la mañana. Hay una proyección anual por parte de las entidades bancarias, ¿no? Donde se logra identificar dónde se puede dar este préstamo overnight. También por otro lado, muy importante que estos préstamos overnight son supervisados por el Banco Central de la Reserva para que se pueda respetar la tasa interbancaria a una tasa referencial en ese año. Por otro lado, también como tema de análisis fueron los resultados en el periodo 2006 a 2018. Se puede ver que el riesgo liquidez fue alto en los periodos 2005-2006, lo cual se ve al poco desarrollo del mercado interbancario. Luego de la crisis financiera internacional, los bancos tomaron medidas prudenciales para el manejo de liquidez, ¿no? Como logramos observar en el gráfico, en el 2006 hay poco mercado interbancario. Únicamente se daba en esa instancia el tema de los bancos más reconocidos y es por ello que el riesgo de liquidez era alto. Posteriormente, en el 2010, 2014, 2018, ya hubo un cambio radical. Ya el mercado interbancario no era únicamente el tema de bancos reconocidos, sino también se lograron incrementar el tema de las cajas y las financieras. Es por lo cual nos da un mercado más amplio y nos ayuda a minorar el riesgo de liquidez, ¿no? Y desde a partir de 2010 en adelante, el riesgo de liquidez ha sido muy bajo directamente y ha sido constante, beneficioso directamente para el sistema bancario, respecto en moneda nacional. Por otro lado, respecto a moneda extranjera, en el 2006 a 2018 no vemos tanto un cambio, ya que en la década de los 90 hubo un tema de crisis financiera, por lo cual el Banco Central de la Reserva y la SBS se han encargado desde esa instancia a que esta línea sea constante, de que no haya un cambio muy radical que nos afecte directamente, ya que somos una economía dependista, ¿no? De igual forma, le doy pase a mi compañero para que pueda concluir con la exposición. Gracias. Buenas tardes, profesora. Les saluda Giancarlo Zamora y les voy a explicar sobre las conclusiones que hemos podido detectar sobre este trabajo de investigación. Comencemos. En esta investigación evalúa empíricamente el impacto de los eventos sistémicos en una de las principales fuentes de financiamiento del sistema peruano, la incorporación de aspectos de la estabilidad financiera y el riesgo sistémico de la macroeconomía y la teoría bancaria es un proceso continuo, ya que modelar estos aspectos es más complejo. No obstante, el diseño y la implementación sobre políticas macroprudenciales se ha vuelto necesario, ya que ayudan a identificar riesgos sistémicos, salvaguardar la estabilidad financiera y promover la resiliencia del sistema financiero. Se presentan también nuevos indicadores para identificar a entidades financieras que son sistemáticamente importantes para la liquidez del sistema financiero. Por otro lado, esta investigación nos detalla un buen optimismo, pues una cuantificación de los riesgos sistémicos revisados muestra un nivel de riesgo moderado, aunque se tiene que monitorear. El riesgo financiero proveniente del endeudamiento de empresas es también moderado, pero amerita vigilancia, dado que los bancos locales están expuestos de manera importante a empresas operando en áreas económicas de débil crecimiento ya por años. También el débil crecimiento y del crédito corporativo en años recientes es más generalizado que antes, posiblemente contagiado por los escándalos de la corrupción en construcción de infraestructura de años recientes. Muchas gracias.